As we read in the Gospel, Ser Historia, Cadena Ser, con Nacho Ares. The little one in the womb of his mother lived with joy, recognized the Prince of Peace. And so today, let us hear, make a strong resolution. Escuchamos la voz de Agnese Gonje Boyajizu. Yo no sé si lo he dicho bien, pero seguramente más de uno la conocerá como Teresa de Calcuta. Es un audio procedente de ese discurso de la recepción del Premio Nobel en el año 1979. Un discurso realmente polémico. Realmente polémico ya en aquella época y sería mucho más polémico en la actualidad. La figura de Teresa de Calcuta es un referente de la bondad, de la religiosidad, del cuidado, del saber compartir, del respeto. También tiene sus lados más oscuros, como cualquier otra persona. Nadie es absolutamente prístino y absolutamente libre de estar cubierto quizás de algún error, y bueno, yo creo que merecía ser protagonista en esta ocasión del cronovisor, un tema que propuso Jesús Callejo y que vamos a realizar en este nuevo programa de Ser Historia, pero como siempre será uno de los muchos temas a los que vamos a dedicar nuestro programa, con el que intentaremos hacer un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia. Teresa de Calcuta va a ser la protagonista del cronovisor, junto con Jesús Callejo. Viajaremos pues a prácticamente todo ese siglo XX en el que ella estuvo viviendo y dándolo todo por los demás. Una mujer, como decía ahora, con muchos seguidores y también con algunos detractores. Vamos a intentar conocer, no la verdad, vamos a intentar contar lo que se ha hablado de ella. No será el único tema, también vamos a hablar de vikingos, vamos a hablar de la era de los vikingos con una profesora que acaba de publicar en castellano El oro de los vikingos, con Ático de los libros. Vamos a hablar también de cine, la figura de Rock Hudson es quizás uno de esos referentes más allá del cine por sus últimos años, haber fallecido a causa del SIDA. Y bueno, pues todo ello marcó un poco el antes y el después de una época muy difícil para nuestra sociedad, para nuestra cultura, en la que Rock Hudson fue todo un abanderado y quizás una de las personas pues, más queridas, a pesar de todo ese lastre, falso lastre que en definitiva algunos quisieron cargarle. Vamos a hablar también de Roma, de la antigua Roma y de la violencia que había en Roma, lo que hoy consideramos nuestra cultura, el padre de nuestra civilización. Son muchos temas los que vamos a abordar en este programa de Ser Historia. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí y como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @serhistoria. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Pero esta no es una semana más, Nacho, porque hoy estamos realmente bendecidos y si nos portamos bien, a lo mejor hasta adquirimos alguna indulgencia. Desde luego que sí. El personaje al que vamos a dedicar el cronovisor en esta semana, yo lo decía en la introducción, me costaba, ¿no? Agnese Gonje Boyajizu, no sé cómo se dirá, la lengua. Pero más fácil decir Teresa de Calcuta, ¿no? Es todo un referente en la religiosidad, en el cristianismo del siglo XX. Nació en 1910, en lo que hoy es Macedonia. Falleció en 1997 en Calcuta. Y todo un referente de esa devoción, de esa ortodoxia, también con polémica, como sucede siempre. Y un gran personaje del siglo XX, sin lugar a dudas, ¿no? En cualquier lugar.
Vamos, está claro, está claro. Da igual la creencia que tengamos, porque esta mujer marcó todo un hito en cuanto a su devoción, en cuanto a su inspiración y motivación para muchas personas, que es verdad, que es difícil de imitar su ejemplo, porque se dedicó ni más ni menos que 45 años al servicio de los más pobres, de los enfermos, de los huérfanos, de los niños, de los hambrientos, y con una, en fin, con una devoción y con una abnegación que si no lo ves no te lo crees, porque renunciar a alguien a su vida para dedicarla directamente a los más desfavorecidos, y encima en Calcuta, en fin, uno de los lugares más pobres de la India y por supuesto del mundo entero, pues es para quitarse el sombrero. Claro, concebir que haya una persona de estas cualidades, donde su amor, su pasión y por supuesto su compasión abarcó tantos límites, ¿no? Incluso, pues eso, llegar al desprendimiento más absoluto un poco de todo su pasado, ¿no? Que podía haber tenido una vida cómoda como monja. Pues claro, cuando alguien tiene esta biografía, y además alguien contemporáneo, no estamos hablando de una santa del siglo XVI, XVII, donde, bueno, eso a otra época y perdemos un poco esa referencia. Alguien que tuviera esa dedicación en su vida, claro, evidentemente hay mucha gente que dice, aquí hay trampa, ¿no? No puede ser alguien tan bueno como para dedicarse en cuerpo y alma a los más pobres, a los más huérfanos. Pero efectivamente lo hizo, y no solo lo hizo, sino que creó muchas de estas hermandades, de estas, bueno, vamos a llamar organizaciones o fundaciones de misioneros de la caridad, no solo en la India, sino por todo el mundo. Y evidentemente, pues claro que generó críticas. Luego comentaremos un poco pues las críticas de dónde procedía todo el dinero que ella recibía. Pero claro, intentar tapar poco con este tipo de comentarios toda una labor de una vida entera, ¿no? Porque esta mujer vivió más de 80 años dedicada a los más menesterosos, a los que prácticamente nadie les presta atención, pues hombre, yo creo que es hacerle un flaco favor. Por eso vamos a intentar destacar lo que era, pues eso, toda la parte humanitaria, filantrópica y amorosa de esta mujer, que desde luego pocos parangones tienen en el mundo de la cristiandad actual, me refiero, y que pues brilló con luz propia. Y en este caso era católica, pero vamos, hubiera sido de cualquier otra congregación, de cualquier otra disciplina religiosa, los méritos serían los mismos, porque lo que importa no es a la religión que pertenece, sino más bien por sus obras. Como bien decía la Biblia, por sus obras le conoceréis, y evidentemente Teresa de Calcuta nos tenemos que fijar en sus obras, y fueron numerosas, y todas ellas siempre por el bien de la humanidad. Desde luego que sí. Como siempre, tenemos preparado el teclado de nuestro cronovisor aquí en Ser Historia. Jesús Callejo, crononauta, ¿cuál es la semana? La fecha que nos propones esta semana. Parezco ya disléxico. Pues mira, la fecha es el 10 de septiembre de 1946. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Bueno, Jesús, aquí el tren, como la canción de Mocedades, ¿no? Como era el chucuchú del tren, ¿no? Algo así, sí, yo para la canción ya sabes que no estoy muy dotado, pero efectivamente estamos en un tren, el ruido. Pero la mujer que tenemos delante, en el asiento de delante, estamos no nos ve apenas, ¿no? Nos tapa el cabecero del asiento. La vemos con el rostro, la mirada perdida. Imagino que es una Teresa de Calcuta joven, ¿no? 36 años tiene. Exactamente, es joven, y este día lo hemos elegido porque ella misma lo definió como el día de la inspiración. Es decir, es un día de revelación, es un día donde ella empieza a tener las ideas claras. Es decir, es esa especie de catarsis que ya se estaba fraguando en meses anteriores, pero ella sabía que lo que estaba haciendo no la satisfacía, ¿no? Y ponemos un poco en antecedentes porque para que se produzca este día de la inspiración, en este momento, que no solo es en una hora, sino varias horas,
en este viaje que está haciendo desde Calcuta hasta Darjeeling para realizar un retiro espiritual anual con su congregación. Y ella ya estaba barruntando hacía tiempo que sí, que durante 20 años había trabajado como profesora del colegio de St. Mary's High School en Calcuta, y que llegó a ser la directora y que evidentemente estaba haciendo una gran labor, pero ella quería ser algo más, quería ser misionera. Y entonces, dentro de esa crisis espiritual que ella está pasando, porque por entonces se llama Teresa de Loreto, ¿de acuerdo? Porque es donde ella está ejerciendo su trabajo docente, que la apasionaba, por supuesto, pero cada vez la inquietaba mucho más la extrema pobreza que estaba rodeando la ciudad, ¿no? Calcuta. Bueno, pues dentro de ese contexto, dentro de esa miseria extrema que veía cada día en Calcuta durante y después de la Segunda Guerra Mundial, ya sabes que además la India en aquel momento estaba viviendo grandes disturbios porque, pues evidentemente, se había conseguido la independencia de la India el 15 de agosto de 1947, es cuando se divide la India y Pakistán. En fin, los motines y los enfrentamientos políticos y religiosos eran continuos. En este viaje del 10 de septiembre de 1946, ella está experimentando esta experiencia mística, ya digo, que le dura horas. Es una especie, y así lo define ella, como una comunicación interior directa con Cristo, y empieza a recibir mensajes espirituales que ella percibe de una forma profunda, ¿no? de una forma muy clara. Y los mensajes que dice recibir están centrados en 3 ideas principales. La primera, abandonar la seguridad del convento. Ella estaba en su convento, en Loreto, estaba muy bien, pero ella recibe una llamada, una voz que le dice: ven, sé mi luz. Y ese mensaje le indica que tiene que salir del convento y que tiene que empezar a vivir una vida pues de más austeridad y de más pobreza. Segundo mensaje, es un mandato para fundar una nueva congregación, efectivamente, que así lo hace, pero incluso no solo para acoger a cristianos, sino a no cristianos. Y el tercer mensaje es un pedido de amor muy activo, muy concreto, que le dice exactamente: lleva mi amor a las calles, atiende a los enfermos, a los moribundos, a los que no son deseados. Y a fe que ella toma en consideración y en serio estas palabras, esta revelación, esta especie de diálogo interior, porque ya digo, para ella fue muy importante, y 2 años después de trámites, de preparación, es cuando recibe ya el permiso para dejar el convento de Loreto y adoptar un estilo de vida mucho más sencillo. Es cuando empieza a vestir ese sari blanco con bordes azules que se convierten en su símbolo característico, y esos 2 años después, en 1950, es cuando funda las Misioneras de la Caridad. Uh-huh. Fíjate, estamos hablando de Calcuta, de un lugar con muchísima pobreza. Precisamente una de las críticas que se hacía, ¿no?, por mucha gente de la India, diciendo que bueno, que quizás se había exagerado, ¿no?, la pobreza que había en Calcuta, que tenía otros valores, que efectivamente, claro, nosotros pensamos en la India y es cierto, ¿no?, la gente que ha visitado la India, yo no he tenido la oportunidad todavía de ir, pero lo primero que habla es de la pobreza, ¿no?, que hay. Yo, ya lo sabes, Jesús, he estado también ahora un par de semanas en Nueva York. Yo hacía casi 2 décadas que no iba, y a mí una de las cosas que más me ha sobrecogido es la pobreza que hay en Nueva York, en Estados Unidos. O sea, cosas que no he visto en ningún lugar de Europa ni otros lugares del mundo, ¿no? Y lo vemos como si fuera el paradigma del primer mundo. Y bueno, pues hay que verlo también desde una perspectiva un poco más realista y dejándonos el mundo del cine a un lado, ¿no? Pero Teresa de Calcuta sí que fue capaz de vivir de cerca esa pobreza, que luego además la interiorizó de tal manera que la hizo propia, ¿no? Se convivió con ellos como una más, intentando resolver todos los problemas, y desde el punto de vista humanitario, pues un trabajo extraordinario. Claro. Un trabajo extraordinario, ya digo, en una época muy convulsa, en un país pues muy dividido, porque ya digo, se divide la India, que era mayoritariamente hindú, se divide con Pakistán, que es mayoritariamente musulmán. Incluso Pakistán, luego con el tiempo, como bien sabes, en 1971 se divide Pakistán Oriental y se convierte en Bangladesh. O sea, que ese es el ambiente en el que está. De hecho, fíjate que está
esta llamada dentro de la llamada, como ella llama a esta inspiración, ¿no?, para servir a los más pobres, se produce en el 46. Pero en el 48, esos 2 años después, donde ya está con todos los trámites para dejar Loreto, en enero es cuando asesinan a Gandhi. Ese es el momento, o sea, un año después de la independencia, asesinan a Gandhi. Parece que no se llegaron a conocer personalmente, pero Gandhi era un referente también de aquel país y, por supuesto, un referente a nivel mundial. Bueno, pues en el 48 es cuando ella ya recibe ese permiso del Vaticano, ¿no?, para dejar Loreto, y es cuando cambia ese hábito, ya digo, por los bordes azules, para iniciar esa nueva misión. Ella es como... Esto es muy curioso, ¿no?, porque, claro, si no hay algo que te impulse con esta fuerza interior, es muy difícil que tú llegues a hacer algo como lo que hizo Teresa de Calcuta. Por eso hemos ido en el cronovisor a esta fecha concreta, porque ella en ese momento se da cuenta de que tiene que adquirir la ciudadanía india. El Papa Pío XII le concede a la Madre Teresa permiso para dejar sus funciones como monja y empezar a compartir esa vida en las calles de Calcuta con los más pobres, con los enfermos, con los hambrientos, pero claro, con todo el riesgo que eso conllevaba, porque necesitaba dinero, necesitaba subvención para todo eso. Imagínate la cantidad de pobres que te puedes encontrar en la Calcuta de aquella época. Si ahora vas allí, yo he visitado la India hace unos cuantos años y me he dado cuenta, y ahí es cuando he visto la pobreza de verdad, con la pobreza de gente que ya sabes que allí hay una casta que se llama los intocables, que están pues todavía como más desarraigados que el resto de los pobres, donde no les puedes ni siquiera tocar. De hecho, había leprosos que te estaban pidiendo una limosna. O sea, en fin, las características que yo vi en su momento pues eran incluso muchísimo mejores que las que pudo llegar a ver Teresa de Calcuta cuando llegó allí. Pero yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque si no es muy difícil entender cómo alguien deja y abandona un poco su comodidad, su zona de confort, para dedicarse eso, a los más pobres. Y eso es lo que la hace grande, y eso es lo que hace que tenga, pues eso, una cantidad de anécdotas tremendas. De hecho, ella da una conferencia y se le acerca un periodista diciendo: pero bueno, vamos a ver, si usted lo que está haciendo para auxiliar a tanto pobre aquí en la India, esto es como una gota de agua en el océano. ¿Y sabes lo que le contesta Teresa de Calcuta? Dice: ya sé que es una gota en el océano, pero sin esa gota el océano no sería el mismo. En fin, esos detalles tan importantes como para quitarla un poco la importancia, como diciendo, ¿qué más da? Un pobre más, un pobre menos, un leproso más, un leproso menos. Pero para ella no era uno más, era importante, porque sin eso, efectivamente, ese océano, este mundo, pues no sería mejor como lo que ella intentaba que fuera, ¿no?, que fuera un poquito mejor. Pero digo que son anécdotas y características muy llamativas que condicionan la personalidad de Teresa de Calcuta. Inés Gonza Boaxiu nació el 26 de agosto de 1910 en el seno de una familia católica en Skopje, ciudad que hoy en día es la capital de la República de Macedonia. Es mejor conocida como la Madre Teresa de Calcuta. A los 18 años ingresó a la congregación de las Hermanas de Loreto en Irlanda. Un año después llegó a la India. A partir de ahí dedicó el resto de su vida al servicio de los demás y a las obras de caridad. La religiosa recorrió comunidades pobres, visitó familias, cuidó de los enfermos y de los huérfanos. En 1950 fundó las Misioneras de la Caridad, congregación que se distingue por los saris blancos con ribete azul y que actualmente tiene más de 3.000 monjas a nivel mundial. Mother Teresa. También fue homenajeada por destacadas personalidades y líderes religiosos como el Papa Juan Pablo II. En 1979 recibió el Premio Nobel de la Paz. Pero años después, su salud comenzó a debilitarse. En 1989 se le implantó un marcapasos. También contrajo la malaria en la India. La enfermedad se agravó debido a problemas pulmonares y cardíacos. En 1997, la Madre Teresa viajó a Washington, D.C. para recibir la medalla de oro del Congreso y luego sostuvo un encuentro con la princesa Diana de Gales en Nueva York. Mañana 5 de septiembre se cumplen 19 años desde que falleció la Madre Teresa en una unidad de cuidados intensivos en Calcuta. Durante su vida, la religiosa no se libró de críticas por parte de grupos progresistas por su postura ultraconservadora en contra del aborto y del divorcio.
Escuchábamos, Jesús, ahora un fragmento de Univisión de hace unos años en Hispanoamérica, hablando, una semblanza biográfica de la Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, y la última frase pues hablaba de pues, cuando alguien brilla, cuando alguien, ese clavo que sobresale, siempre hay un martillo, ¿no?, que intenta clavarlo y volverlo a la mesa, pues siempre se intenta buscar cualquier resquicio para la crítica, ¿no? En esta ocasión los comentarios siempre han sido alrededor de la Madre Teresa de Calcuta en relación a ese conservadurismo, ese catolicismo extremo, a esa falta de miras a un futuro, a una evolución de la religiosidad, del cristianismo. Recordemos cuando le dieron, lo escuchábamos al principio, ¿no?, en la cabecera del programa, el discurso que dio en el año en el 79, cuando le dieron el Premio Nobel de la Paz, hablando del aborto, en contra del aborto, este tipo de detalles que ya en aquella época pues quizás empezaban a ser vistos de otra forma, y ella intentaba, ¿no?, también en contra del divorcio. Bueno, pues ese conservadurismo extremo y ese catolicismo extremo también ha sido una de las críticas que ha recibido, pero bueno, cada uno al final hace lo que le da la gana, piensa lo que le da la gana, y en definitiva lo que hay que valorar también es el trabajo, ¿no?, el trabajo diario con esas personas que ella hacía. Bueno, lo que hay que valorar son los resultados, evidentemente. Si los resultados son positivos, pues evidentemente está claro que algo bueno hay que sacar de todo ello. Es cierto, ¿no?, que desde muy pronto empezó a recibir críticas, controversias, en fin, a ver, la mayoría la admiraban, estaba claro, ¿no? Siempre hablamos lo de siempre, ¿no? Basta que recibas una crítica para que eso sea noticia, y sin embargo los millones de personas que reconocían su labor pues pasan como a un segundo plano. Pero es cierto que las críticas en general iban dirigidas a las faltas de condiciones médicas avanzadas, es decir, faltaban analgésicos, faltaban medicinas punteras, pero claro, no era culpa suya, era sencillamente que los suministros escaseaban en aquel momento, y decía que se utilizaban las jeringuillas y las agujas una y otra vez, porque tampoco había mucho material para ello. Y pues eso, lo que tú decías, esa postura firme que tuvo contra el aborto y contra la contracepción, pues claro, eso no gustó a demasiada gente, y más en una India superpoblada. Pero claro, es que ella es católica, no olvidemos un poco el contexto religioso en el que ella se movía. Y la otra crítica, la más dura, por decirlo así, era pues eso, las donaciones que recibía de dictadores como Jean-Claude Duvalier, Baby Doc en Haití. Sí, porque ella nunca aceptó donaciones de instituciones públicas. Siempre se mantuvo un poco al margen, precisamente para estar fuera, ¿no?, del ámbito político que estuviera gobernando en cada lugar. Y sin embargo, bueno, pues sí que aceptaba donaciones de personas que, bueno, pues quizás se podría poner en duda la ética, ¿no?, que rodeaba a estas personas y la forma en la que habían conseguido ese dinero. No, estaba claro, recibió dinero de personas de una ética muy dudosa, de dictadores como de Augusto Pinochet, también de empresarios, en fin, que estaban metidos en fraudes fiscales, como era Charles Keating, que fue el asesor, entre otros, por ejemplo, de Nixon. En fin, pero ella, ¿qué decía? ¿Cómo se defendía de este tipo de críticas? Diciendo, hombre, que estaba recibiendo dinero sucio y oscuro para una fundación pues benéfica, y ella decía, vamos a ver, el dinero siempre hace bien si se usa bien. Entonces lo que decía era que con independencia de la procedencia de ese dinero, luego es cómo utilizas ese dinero, ¿no? Y ella evidentemente lo utilizaba para hacer el bien. Yo creo que esa es la parte con la que nos tenemos que quedar. Tenía que recibir dinero de algún sitio. También es verdad que muchos dictadores o muchos de estas personas que le daban dinero era un poco también para lavar su conciencia. Pero bueno, esto es un poco también lo que se dice de estos magnates, ¿no?, como Elon Musk o Jeff Bezos. Dicen, no, es que dan muchas donaciones a instituciones de caridad, a instituciones benéficas, pero para ocultar un poco todos los tejemanejes que ellos hacen en la sombra o en la oscuridad. Dice, pero vamos a ver, pero si dan dinero a instituciones benéficas, pues ya está. Critica la otra parte de estos dictadores o de estos magnates, pero no critiques la parte donde ese dinero va precisamente
para un fin loable, para un fin benéfico y altruista. Pero bueno, ya te digo que esas son las críticas que mayoritariamente recibió. Incluso hay una anécdota muy significativa. Al principio, cuando ella empieza a recaudar dinero, pues le pide dinero a un panadero que le pide no dinero sino comida, o sea, que le dé unos mendrugos de pan para sus niños. Y este panadero lo que hizo en su momento fue insultarla y escupirle en la mano. ¿Y qué es lo que hace Teresa? Le dice, cuando ve el escupitajo que tiene en la palma de la mano, dice, vale, esto es para mí, ¿ahora tienes algo para dar a mis niños? En esa frase parece que el panadero le dejó totalmente roto por dentro, y entonces cuando ya dice, madre mía, alguien que me acepta un agravio de esta manera, con esta compasión, pues chapó, esta es una gran mujer. ¿Sabe cómo la llaman? La hermana de los suburbios. La han visto pidiendo limosna en las esquinas. Va por los mercados pidiendo sobras. Para los pobres, dice. Padre, no creo que para una monja todo esto sea demasiado digno. Tampoco lo es morirse de hambre en la calle. ¿Pero qué puede hacer una sola persona contra todos los males del mundo? Usted es la única persona a la que la Madre Teresa escucha. Así que, por favor, hable con ella. Dígale que estamos perdiendo más de lo que ganamos. ¿Qué quiere decir? Muchas familias influyentes han dicho que desaprueban la iniciativa de la Madre Teresa. Dicen que está desacreditando el nombre de la ciudad y el de la Iglesia. La Madre Teresa ya ha hecho su elección. Y la Iglesia la aprueba. Clínicas itinerantes las llama la Madre Teresa, para ayudar a los leprosos. Durante 15 años, las Hermanas de la Caridad han reclutado a cientos de personas, incluyendo a muchos hombres. Hay 20 centros en la India. Se va a abrir otro en Venezuela. Pero pese a tanto activismo, la labor de la Madre Teresa es a menudo recibida con desconfianza y en algunos casos con abierta hostilidad. Varios intelectuales indios han criticado a las misioneras por la mala reputación que están dando a la ciudad de Calcuta. Hoy está con nosotros el Dr. Singh. Dr. Singh, ¿qué problemas tiene con estas misioneras? Bueno, Calcuta es una ciudad con tradiciones, cultura e historia. Gracias a la Madre Teresa, se ha convertido en sinónimo de miseria y pobreza. Ya lo han oído. También está la cuestión económica. Las misioneras no aceptan subvenciones de ninguna institución pública. Dependen únicamente de las donaciones privadas. Escuchábamos, Jesús Callejo, un fragmento de la película Madre Teresa de Calcuta del año 2003, donde se recrea la vida de la protagonista de nuestro cronovisor, precisamente Teresa de Calcuta. Siempre, quizás todo lo que hay relacionado con la vida de esta mujer es la pobreza, la enfermedad, las leproserías, las personas quizás más necesitadas, y también en la polémica que surgió alrededor de ella, precisamente estaba eso, ¿no? Ese exceso de pobreza, quizás consentida, en el sentido de que ha habido algunos críticos, algunos periodistas que han investigado un poco la biografía de Teresa de Calcuta, y decían que, claro, las donaciones que ella recibía en ocasiones eran millonarias, que ese dinero quedaba en las cuentas del banco y que no se llegaba a utilizar del todo, porque la propia Teresa defendía la idea de pobreza como una suerte de camino interior para alcanzar el culmen de ese perfil cristiano quizás más elevado, ¿no? También digo, Jesús, que se le ha criticado en ese sentido, ¿no? Pues recordando un poco también pues a los eremitas de la Edad Media, que vivían de una forma aposta, ¿no? En lugares pues muy pobres, muy sencillos, pudiendo tener incluso acceso a algunas bondades, a algunos beneficios y tal, pero no preferían dejarlos de lado y seguir viviendo esa vida tan precaria, con lo que supuestamente ellos iban a conseguir ascender, ¿no? En ese camino interior hacia lo más celeste, ¿no?
Sí, claro. Ten en cuenta que dentro del camino de la santidad hay como distintas vías. Mucha gente lo que decidía era aislarse del mundo, ¿no? Hay un poco las monjas de clausura, o bien si nos vamos a la Edad Media, a ese eremitismo, acuérdate de Simón el Estilita, ¿no? Que estuvo casi 40 años subido en una columna. Bueno, es gente que se quiere apartar del mundo para que el mundo no le manche, ¿no? Para no caer en los pecados terrenales. Sin embargo, lo que hizo Teresa de Calcuta fue todo lo contrario, fue precisamente abrazar al mundo, inmiscuirse en los asuntos incluso más cotidianos, más incluso más penosos, ¿no? Que es estar con los enfermos, con personas que le podían contagiar cualquier enfermedad. Ella nunca tuvo ningún problema en abrazar a cualquier persona que se acercara allí por mucho contagio que eso pudiera suponer. Ella tenía la convicción de que estaba haciendo una gran labor y que, por supuesto, estaba protegida, ¿no? Si no fuera así, evidentemente, ella no hubiera fundado las Misioneras de la Caridad, no hubiera fundado también o abierto un hogar para los moribundos en Calcaji, no hubiera recibido multitud de premios. Acuérdate que no solo el Premio Nobel de la Paz, que recibe en el 79, también recibe la Medalla de la Libertad en Estados Unidos, o el Premio Bharat Ratna en la India, que es la mayor condecoración civil que puede recibir una persona. Es decir, no hubiera recibido tantos y tantos premios y no los voy a citar ahora. ¿Pero por qué? Porque se dieron cuenta que lo que importa al final son las acciones que tienen una recompensa y que tienen, pues eso, unas consecuencias. No consiste en orar y pedir a Dios que se termine la pobreza y que se terminen las guerras, que es lo que hacemos todos o aquellos que quieran rezar. No, esta mujer lo practicaba con el ejemplo. Fíjate que también hay una anécdota de un periodista que le pregunta a la Madre Teresa, bueno, pues eso, por ejemplo, ¿qué es lo que puede hacer alguien, por ejemplo, o qué nos recomienda para que el mundo sea un poco mejor? ¿Y qué es lo que contesta Teresa? Es decir, al periodista, vuelve a tu casa y llama a tu familia. Es decir, no pensemos en grandes revoluciones sociales, vamos a cambiar el mundo de la noche a la mañana. Primero, cámbiate tú, ama a tu familia, intenta que haya un orden y una armonía en la gente que te rodea, y poco a poco, por una especie de vasos comunicantes, pues irás influyendo en otras personas. Es lo que intentó hacer Teresa de Calcuta. Empieza con los más pobres en Calcuta y poco a poco esa labor fue reconocida. Fíjate que pudo haber sido asesinada, que pudo haber sido ninguneada, que pudo haber sido expatriada, en fin, muchísimas cosas en esa India de 1948. Pero sin embargo ella, R persistió. ¿Pero por qué persistes en una idea tan descabellada? Sencillamente porque estás convencido que lo que está haciendo es bueno. Y está claro que no lo hacía para conseguir un terrenillo en el cielo, ¿no? Sencillamente ella decía, donde hay que hacer la labor es aquí, no en el más allá, no cuando uno muera. Aquí es donde hay que remangarse el sari, pues eso, tu mono de trabajo, y empezar a hacer algo por los demás. Y ese efecto bola de nieve, si quieres, claro que continuó en muchísimos lugares. Fíjate que abrió casas de misioneras en más de 100 países. 120 países. O sea, empezó con la India, pero desde luego estuvo en todos los lugares y ha sido reconocida en todo el mundo. Yo creo que eso es lo importante, y con eso es realmente con lo que nos tenemos que quedar, ¿no? Porque incluso gente que la quería criticar, un profesor universitario ateo que dijo, yo no creo en Dios ni en los milagros, le dijo a ella, ¿no? Después de una conferencia, y ella dijo, vale, no importa, pero yo sí creo en usted. Eso parece que al profesor universitario le dejó también un poco rayado. Dice, anda, vaya contestación que me ha dado. Y la estuvo rumiando durante un cierto tiempo. O sea, en el fondo no consiste en que creas o no creas, consiste en que, mira, lo que ha hecho, ¿ha tenido repercusión social? Pues sí, y mucha de esa repercusión social está fundada y motivada pues en la cantidad de premios que ella fue recibiendo a lo largo de su vida. Fíjate que bueno, nosotros vivimos en Madrid, que es una ciudad grande, cosmopolita, que recibe mucha gente de fuera. También hemos viajado mucho por diferentes lugares del mundo, y en más de una ocasión me he encontrado a religiosas portando el hábito, ¿no?, de Santa Teresa, que llama la atención porque siempre lo identificas con ella, ¿no? Sí. Con esa casi... A mí siempre me ha hecho mucha gracia porque es un hábito blanco con las 3 rayas azules, una de ellas más ancha, parece Adidas, la marca Adidas, ¿no? Queda un poco simpático.
pero cada vez que veo a una religiosa, a una monja de esa orden, pienso automáticamente, digo, mira, Teresa de Calcuta, pero no pienso en el personaje, sino pienso en todo lo que ha hecho, que es lo que le ha dado la celebridad, ¿no? Yo creo que hay el trabajo de Teresa de Calcuta, de Santa Teresa, ya como colofón, Jesús Callejo, crononauta, precisamente es ese trabajo, ¿no? que la ha hecho tan popular y tan universalmente conocida. Es cierto que hoy quizás en el siglo XXI, ya estamos bien entrado el siglo XXI, pues quizás el recorrido de esa forma de hacer el trabajo, pues hoy no tendría mucho sentido. Ese pensamiento también tan conservador, pues más cercano quizás a los grandes religiosos de los siglos XVI o XVII, ¿no? Como Santa Teresa, San Juan de la Cruz, esa vida ascética, esa vida, pues como decía antes, tan vinculada a la pobreza, pues hoy no tienen recorrido, aunque se sigue haciendo. Pero desde luego hay que quedarse con todo lo mejor, con todo ese buen trabajo, que es un poco lo que hemos querido destacar en este cronovisor, ¿no es así? Totalmente. Hay que quedarse precisamente con todo lo que hizo. Y lo que hizo no solo fue fundar las misiones de la caridad, también fundó orfanatos, leproserías, comedores, escuelas, centros de acogida, en fin, su obra se expandió por todo el mundo, pero también quedémonos con sus obras escritas, porque muchas veces nos quedamos con todo lo que hizo, con todo lo fundó, pero tuvo tiempo también para escribir, y las cosas que ella escribe desde su experiencia, ten en cuenta que ella vive 87 años muy intensos, y tiene cosas que a mí me llaman mucho la atención porque forma parte, ¿no?, de esa experiencia vivencial que ella tuvo a lo largo de su vida. Y solo te voy a leer unos pequeños párrafos de un poema, para mí, en fin, como muy revelador, porque indica muy bien cómo era su filosofía de vida. Es un poema que se titula La vida es... suspensivos. Y te leo solo unos pequeños párrafos para darnos cuenta de la magnitud y de la personalidad que tenía Teresa de Calcuta. Decía: la vida es una oportunidad, aprovéchala. La vida es belleza, admírala. La vida es un sueño, hazlo realidad. La vida es un juego, juégalo. La vida es un misterio, descúbrelo. La vida es un combate, acéptalo. La vida es una aventura, desafíala. La vida es suerte, mérecela. La vida es vida, defiéndela. Pues no queda más que decir. Yo creo que es el colofón perfecto para describir una biografía brillante, con luces y sombras, pero como siempre vamos a quedarnos solamente con las luces, que desde luego son capaces de ocultar esas pequeñas sombras que pudiera haber tenido la vida de Teresa de Calcuta. Jesús Callejo, crononauta, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Ha sido un placer en esta ocasión, pues para reivindicar a alguien que iluminó un poquito más el mundo. El trabajo de Sir Leonard Woolley quedó empañado por el hallazgo casi simultáneo de Tutankamón en Egipto. Sin embargo, Leonard supo transmitir como nadie su entusiasmo por la arqueología. Así lo hizo al menos conmigo. Además, la arqueología fue toda una fuente de inspiración para algunas de mis novelas de misterio, como Muerte en el Nilo, Asesinato en Mesopotamia o Cita con la muerte. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia, pasamos de página en nuestro particular libro de historia y lo vamos a hacer para retrotraernos a la Edad Media y viajar al norte de Europa. No es la primera vez, ni será la última, que hablemos en nuestro programa de los vikingos. Una cultura fascinante que tiene esa leyenda, quizás por haber sido nosotros los invadidos, de violencia, de brutalidad y sin embargo todo lo contrario. Nosotros cuando invadíamos en la Edad Media, pues quizás éramos la cara visible, la cara de la bonanza y la cara de la victoria. Sin embargo, cuando llegaban de fuera,
con la misma actitud que hacíamos nosotros en otros lugares, pues lo veíamos de forma diferente, ¿no? Y esta es un poco la leyenda un tanto turbia y negra que todavía hay alrededor de los vikingos, ¿no? Como decía ahora, pues con ese halo de violencia, de brutalidad y sin embargo todo lo contrario, una sociedad absolutamente avanzada, sofisticada, culta, con una tradición centenaria que ha legado, yo creo, pues gran parte de nuestra propia cultura. Hoy en Europa, en Occidente, no seríamos lo que somos si no fuera también por ese granito de arena más grande de lo pensado del aporte cultural de los vikingos. Nuestro compañero Fermín Agustí ha estado hablando con Eleanor Barraclough. La doctora Barraclough acaba de publicar con Ático de los Libros El oro de los vikingos, un libro de divulgación extraordinario para poder profundizar en muchos de esos detalles curiosos, singulares, que pasan desapercibidos, ¿eh?, del conocimiento de la cultura vikinga. Yo creo que es una charla realmente extraordinaria, es un poco más larga de lo que solemos hacer en nuestro programa, en el podcast de Ser Podcast y en otros agregadores la vais a poder escuchar entera, casi 30 minutos, y que estoy convencido de que os va a hacer disfrutar, os va a hacer esbozar más de una sonrisa en relación a nuestro legado y a lo que significó, por supuesto, la cultura vikinga. Vamos a escuchar a Fermín Agustí entrevistando a Eleanor Barraclough, autora de este libro El oro de los vikingos, publicado por Ático de los Libros. Eleanor Barraclough acaba de publicar El oro de los vikingos, donde explora la cultura, las sagas y la vida cotidiana de los vikingos a través de los hallazgos arqueológicos y los relatos históricos y literarios. Eleanor, bienvenida a Ser Historia. Welcome. Thank you very much. Gracias también a Fernando Álvarez, que nos va a hacer como siempre de traductor. Bienvenido, Fernando. Un placer estar aquí. Gracias. Para ubicar a nuestros oyentes, ¿cuál es el espacio temporal y geográfico en el que nos movemos cuando hablamos del mundo vikingo? Sí, una fecha bastante importante es el 793, sobre todo en el Reino Unido, en que es el asalto al monasterio de Lindisfarne. Pero bueno, yo pienso que habría que ampliarlo un poco más. Seguramente el siglo VII es cuando empieza, porque bueno, cuando consideramos una época, sí, tiene un núcleo, un centro, pero empieza antes y suele acabar también más tarde. En cuanto a fin, normalmente se dice que el siglo XI, pero incluso después, en el siglo XII, siguen produciéndose incursiones vikingas, por ejemplo, en la propia península ibérica, pero también en otros espacios del mundo vikingo hasta el siglo XIV, siglo XV. Insisto, el centro sería eso, pues del siglo VIII al XI, pero hay que ampliar un poco más la mira. Solemos pensar, seguramente influidos por el cine, que los vikingos eran salvajes, personas incultas, que lo conseguían toda la fuerza, pero realmente era una sociedad bastante sofisticada, culta y no mucho más violenta que otras, por ejemplo, de la Edad Media, más contemporáneas. Yeah, so that's a really good point, that last one about them being compared to Sí, es un buen punto el que planteas. Lo importante es comparar a los vikingos con otras culturas de la Edad Media, porque la Edad Media era al final una época brutal en la que pues había un grado muy grande de violencia, de muerte. Por tanto, los parámetros con los que estamos comparando a los vikingos no son los parámetros de hoy contemporáneos ni de la Europa contemporánea, sino los parámetros de la Edad Media. También es verdad que es importante no exagerar las cosas en el sentido de decir que era un paraíso en la época vikinga. No, los vikingos, de hecho, el término vikingo procede de vikinger, que quiere decir, bueno, pues asaltante, pirata, etcétera. Entonces, digamos, este componente de las incursiones de la piratería, del asalto, era un componente importante para los vikingos, pero sí que es verdad que no era el elemento único ni tan siquiera central de su cultura, no es el elemento definitorio de su cultura, ni mucho menos de la cultura de la diáspora nórdica, que en esta época vikinga pues se extiende por varios rincones del mundo. También hay que considerar pues lo que es la literatura, pues las tradiciones orales, la religión, el arte de los nórdicos, de los vikingos, también una sociedad pues con conexiones culturales muy amplias. El mundo vikingo cronológica y especialmente era muy amplio, iba desde Groenlandia en el oeste hasta bueno pues lo que es territorio rus y también pues lo que es la zona de Tierra Santa. Insisto, una cultura, un mundo pues profundamente multicultural y con grandes conexiones con el resto del mundo, y que era violento, sí, pero esta violencia no era diferencial.
¿Cuál ha sido el hallazgo arqueológico documental más conmovedor, divertido o inesperado que te ha ayudado a conectar con la faceta más humana y cotidiana de los vikingos? Yeah, that's a really good question because that's exactly it. What I was trying to do in this Sí, es muy buena pregunta y que además viene muy al caso con lo que he intentado hacer en mi libro, pues encontrar estos resquicios, estas cenizas de lo que es la época vikinga, pues en pequeños objetos, pequeños retazos que al final han sobrevivido y que nos dan pues una imagen muy íntima de lo que era el mundo vikingo y nos permiten conectar con ellos de manera muy profunda. Respecto a los materiales más divertidos, pues seguramente sean inscripciones rúnicas, pero no las inscripciones rúnicas que seguramente tengamos en mente, estas grandes piedras que se ponían al borde de los caminos o para conmemorar a un caído, no este tipo de inscripciones, sino inscripciones rúnicas escritas sobre todo pues a lo mejor en trocitos de madera, en cosas muy chiquititas y normalmente pues inscripciones que proceden de la época del crepúsculo, de la vikinga, de la época tardía, porque al final anteriormente lo que son las runas se habían tendido a utilizar como lenguaje, como forma de escritura de élite, pero después se fueron extendiendo. Y así, por ejemplo, en el Bergen del siglo XII en Noruega, pues te puedes encontrar pues un montón, hay un hallazgo arqueológico de en torno a 700 piezas de madera inscritas con runas y bueno, pues te puedes encontrar que los utilizaban realmente como si fueran pues notas que uno pondría en el frigorífico, mensajes de texto, este tipo de cosas. Y por ejemplo, hay una pues muy divertida que es, dice, Guida dice que vuelvas a casa. Pues ¿qué pasa aquí? Pues que seguramente pues estaba en la taberna el marido de Guida todo el día y Guida le dice, pues vuélvete ya a casa que ya es hora. También hay otras runas que a veces son ininteligibles, porque ¿qué pasa? Que a lo mejor estaba muy borracho que lo estaba escribiendo y dice, bueno, pues estaba poniendo, me he bebido media jarra solo, pero ves que realmente ha bebido más porque no se entiende lo que está escribiendo. Luego hay otro que le dice, bueno, siéntate ya y vete de aquí de la taberna. Luego hay otras que es, por ejemplo, bueno, pues aquí va a haber una pelea en esta taberna, y otra que dice, ojalá pudiera venir a la taberna pues más habitualmente. Luego también hay otras que son pues runas más de amor, de matrimonio, de cotilleos, y al final pues es esto, nos permite tener una visión privilegiada de lo que es la vida íntima más cotidiana de la era vikinga. En el libro exploras la vida de la gente común. ¿Cómo era un hogar vikingo típico y qué objetos cotidianos, más allá de las armas o los barcos, eran cruciales para la subsistencia? So the really interesting thing about this idea of home is that Sí, es muy interesante esto que preguntas del hogar para los vikingos o los nórdicos, y bueno, teniendo en cuenta que la diáspora nórdica pues era muy grande, los hogares, pues la tipología de hogares era ligeramente distinta en cada lugar. No es lo mismo, pues por ejemplo, en las Orcadas, que es el archipiélago que está al norte de Escocia, que en Groenlandia, pues al borde del círculo polar ártico, que en Dinamarca. En cada lugar sería ligeramente distinto. Yo sobre todo me he enfocado en los hogares en Groenlandia, pues por uno de los motivos es porque, bueno, como después se despobló, pues ha quedado bastante, no se construyó encima y han quedado bastantes restos de esta época. Y bueno, pues por ejemplo, en este contexto, pues los caballos eran un elemento importante, y por ejemplo hay un caballo que tiene un nombre muy divertido, que es aquel cuyos ojos se le salen de las órbitas cuando ve una mujer guapa pasando cerca. También he investigado, pues por ejemplo, sobre todo lo que son la zona de los fiordos de Groenlandia, lo que es la zona del actual Nuuk, para ver un poco evidencias de asentamientos y de poblaciones en estos lugares. Y bueno, pues los muros, lo cierto es que algunos han sobrevivido bastante, construidos con los materiales que se pudiera, a veces de piedra, a veces de madera. Es verdad que en Groenlandia no había mucha madera, por lo tanto la mayoría se traía de Siberia, pero bueno, todavía se pueden ver los muros de bastantes edificaciones. Y bueno, realmente un elemento fundamental de la vida cotidiana, de la vida de hogar en Groenlandia, un elemento que digamos que era importante, que lo condicionaba todo, era el frío. Es un entorno muy frío, entonces para la supervivencia individual pues hay muchos elementos que ayudan a sobrevivir este frío, y también hay muchos elementos que se han conservado en parte gracias a esto. Por ejemplo, hay una caja pues cincelada que por ejemplo tiene el nombre de la persona a la que perteneció, un tal Björk. Luego también pues por ejemplo hay instrumentos musicales, pues por ejemplo nos ha llegado pues el resto de un puente de un violín. Y luego bueno, pues respecto a la vida diaria, pues que era importante, pues por ejemplo los animales para vivir. Cabras y ovejas más o menos se daban bien en Groenlandia. Las vacas no se daban bien, pero eran importantes. Pero bueno, las vacas, para ellas había que construir un establo exprofeso, y realmente pues tenían que pasarse 8 meses dentro de un establo
establo que nos contaban que, bueno, cuando llegaba la primavera, las piernas eran tan débiles que no se podían tener en pie y, bueno, tenían que sacarlas pues básicamente a rastras y que estuvieran pues sentadas, porque no se podían tener en pie. Claro, la cuestión es que estos hogares pues tienen lugar en un entorno marginal, en este caso, en el caso de Groenlandia, y bueno, pues con 2 años malos o con un invierno muy muy duro, pues todo empieza a desintegrarse muy muy rápido. Nos habla pues de la fragilidad de estos hogares. Hay situaciones pues muy desagradables, muy tristes, de hambrunas. Este tipo de ejemplos no faltan en el libro. Pues por ejemplo, tenemos evidencia de que mataron a los perros de caza y se comieron a las crías de los animales que tenían. Claro, esto te permite quizás pues sobrevivir ese invierno, pero ya no tienes más recursos para futuros inviernos. De nuevo, es un entorno marginal, pero en el que la música, las historias, pues son importantes, y entonces pues podemos conectar con este tipo de personas como nosotros. I think that's such an interesting combination. ¿Qué tipo de fuentes históricas o arqueológicas te han permitido reconstruir la vida de los mercaderes, artesanos, de los esclavos o de los niños? Yeah, so it's often the people who are sort of not always at the bottom of the pecking order, but that's sí, es verdad que normalmente cuando hablamos de los vikingos tendemos a pensar pues en gentes de la élite, ricos, poderosos, hombres. He intentado también pues tratar sobre todo lo que es la gente común. A veces es difícil, por ejemplo, en el caso de los niños. El caso de los niños, normalmente cuando te lo encuentras en la arqueología, te encuentras niños porque hay evidencia de niños porque han muerto. Doy algunos ejemplos de esto, pero también he intentado revivir las vidas de los niños y bueno, pues encontrar formas de vida de los niños que a veces no resultan reconocibles y a veces no. Por ejemplo, pues el caso de los juguetes. Hay un juguete encontrado en Hedeby, que es en la frontera entre Dinamarca y Alemania hoy en día, pero en su momento era territorio vikingo, que es pues una muñeca hecha a partir de hueso de reno, que tiene con las marcas para los dedos de los niños y que tiene el tamaño de la palma de la mano de un niño. Y lo divertido de esto es que, bueno, cuando fui al museo, pues había también niños por allí que todos estaban mirando esta muñeca y un poco intentando tocarlo como lo habían intentado hacer pues los niños de la época vikinga. Sí, así que bueno, la época vikinga pues también consistía, por supuesto, en navegar, pues en hacer incursiones, digamos, en lo que es la vida pues más productiva, por así decirlo, pero también en otras cuestiones como el cuidado de los niños. También hay otras evidencias de juguetes, pues en este caso procedentes de Groenlandia, como se estaba hablando anteriormente, pues por ejemplo una aguja utilizada pues para labores, que digamos pues los niños pues después la inscribieron y hicieron dibujos en ella, que la verdad con figuritas pues muy interesantes. También hay restos de una especie de compuesto de resina, que bueno, tiene restos de marcas de dientes de niños, que bueno, podemos pensar que se utilizó como un chicle. Respecto a los esclavos, es difícil reconstruir un poco la situación, pero bueno, siempre se pueden encontrar fuentes. Cuando uno piensa en esclavos siempre piensa, vale, pues ¿cuál será lo primero que encontraré? Pues a lo mejor un grillete, pero de metal. Pero ¿qué pasa? Que claro, en la época, pues sobre todo en un barco, los grilletes de metal era muy precioso y realmente pues los esclavistas no utilizaban grilletes de metal, sino grilletes más bien de cuerda, y por supuesto pues la cuerda es un material orgánico que ya ha decaído y ya hoy en día pues ya no ha sobrevivido a nuestra época. Tristemente, muchas veces solo sabemos de los vikingos, de los esclavos, digamos, porque fueron sacrificados. ¿Cuándo sabemos que un esclavo se ha sacrificado? Pues cuando te encuentras una tumba en la que hay alguien claramente de alto estatus, con sus joyas, etcétera, y una persona con restos de heridas, pues una persona que ha sido sacrificada pues en honor a su amo o a su propietario. La esclavitud, la cuestión es que en la época vikinga era relativamente común, y al final pues me he encontrado un montón de experiencias que he recogido en mi libro, y realmente cuando he hecho la vista atrás, cuando me he puesto a releer el libro, digo, mira, hay una especie de hilo presente en todos los capítulos en el que traza las experiencias de los diversos esclavos, porque a lo mejor no hablo de esclavos precisamente en todos los capítulos, pero a lo mejor en un capítulo hablo de cierto anal, y en ese anal se habla de pues una incursión que se hizo en no sé qué isla y que, digamos, se trajeron no sé cuántas esclavas cautivas. Al final, lo que es la esclavitud es un tema constante en este libro, y hay que decir que muchas veces acaba mal esta situación de esclavitud, por supuesto, pero también hay finales felices, por así decirlo. Por ejemplo, el caso de Toki, que es un herrero negro al que le liberó su amo, y que sabemos de este tal Toki porque bueno, pues hizo erigió un monumento en honor a quien le liberó, y realmente pues y le dio oro además a esta persona. Y esta persona, Toki, era relativamente rico. ¿Por qué? Porque erigió este monumento después, pero además erigió otros monumentos conmemorativos después en honor de otras personas. Así que bueno, efectivamente los finales felices
dices, para los esclavos pues no era lo más común, pero algunos hay. También quería pues recoger esta amplitud de la experiencia. Not many of them, but I wanted to get that breadth of that kind of experience. ¿Cuál fue el verdadero papel de las mujeres en la expansión y en el mantenimiento de la cultura vikinga? En el libro mencionas la importancia de las mujeres en el mundo económico, pero también como transmisoras culturales. Yeah, they absolutely do. So it's quite hard as a sort of female historian not to write. Sí, es muy interesante lo que preguntas. Al final, como historiadora mujer, pues al final siempre cuando una trata de esto, de estas épocas del pasado, pues es difícil a veces no ser sarcástica. Al final, los vikingos normalmente suelen ver como la tradición los ha visto como una sociedad profundamente violenta y militarista, y a veces pues se puede caer la tentación de enfocar pues el papel de las mujeres como, por así decirlo, como mujeres vestidas de hombres, por así decirlo. A veces pues se encuentran tumbas de guerreras vikingas, que está genial, por supuesto, pero bueno, a veces también nos puede hacer olvidar que existían guerras vikingas, pero también existían pues muchas mujeres comunes, y también es importante pues revivir esas vidas de las mujeres comunes. Uno de los pasajes más sarcásticos de mi libro es, bueno, vamos a quitar a las mujeres de la sociedad vikinga y a ver qué nos queda. Bueno, pues imagínate un gran drakkar de estos que navegan por los océanos. Como las mujeres eran un elemento fundamental en lo que es la producción textil, pues la de la cuadra que va en este drakkar, pues ya no existe. Entonces ahora lo que tienes es un barco de remos en medio del mar, del océano. Vale, como también, de nuevo, en la importancia de la producción textil, pues lo que tienes es que te falta ropa, si has quitado a las mujeres de la ecuación. Entonces tienes a un montón de hombres en una barca de remos desnudos. Las mujeres eran fundamentales en lo que es la producción de comida. Entonces pues tienes un montón de hombres en una balsa de remos, hambrientos y desnudos. Y por supuesto pues las mujeres pues eran fundamentales en lo que es la crianza de los niños, e incluso pues lo que es parir a los niños. Entonces dentro de si quitas a las mujeres de la ecuación, te encuentras con que dentro de muy poco simplemente vas a tener una barca de remos en medio del Atlántico, básicamente. Entonces este es el papel pues fundamental de las mujeres en la cultura vikinga, pero también se puede decir de la cultura, de cualquier cultura en el mundo. Pero lo que tiene de particular las mujeres en el mundo vikingo es que bueno, pues hay ciertas cuestiones que fueron transmitidas por las mujeres. Por ejemplo, lo que son las sagas es una cuestión que se transmite fundamentalmente por boca de las mujeres. También hay otras tradiciones culturales que son profundamente femeninas y que son también profundamente vikingas. Y luego también un poco desde otro tipo de perspectiva, por así decirlo, al final las mujeres tendían a tener una herencia más por así decirlo, geográficamente más amplia que los hombres del mundo vikingo. Por ejemplo, en el caso de Islandia. Islandia es un lugar que se puebla en esta época vikinga, y bueno, pues los estudios de ADN mitocondrial pues parece que en torno al 67% de las mujeres procedían de las Islas Británicas, mientras que el 80% de los hombres procedían de lo que es Noruega. Por supuesto, pues muchas de estas mujeres no llegaron allí de propia voluntad, sino que eran pues esclavas, frutos de incursiones, que entablaban relaciones de concubinato con estos hombres. Otras seguramente sí que estaban allí de manera consentida por mecanismos de aculturación en la época vikinga. Pero sí, en este sentido las mujeres lo que hacen es ejemplificar pues un poco este doble juego de lo que es el mundo vikingo, que por un lado pues está ese núcleo duro pues puramente nórdico, por así decirlo, pero por otro lado está este mundo más amplio, más multicultural, y ambos forman parte de lo que es la diáspora nórdica, la extensión del mundo nórdico y vikingo en esta época. El sincretismo entre el paganismo nórdico y el cristianismo fue un proceso largo. ¿Qué elementos simbólicos o rituales, como el uso de amuletos de Thor y cruces, nos indican cómo vivió la gente común esta transición religiosa? Yeah, that's a great one. There's some really funny artifacts. Why I find them funny because sí, es una pregunta muy buena, y que además la respuesta pues yo creo que puede ser bastante divertida, porque normalmente lo que son las crónicas oficiales dicen pues en tal año se convirtió el rey, se convirtieron pues esta nación al cristianismo y ya está. Pero evidentemente este no fue el caso. No es que todo el mundo se convirtiera de golpe y porrazo al cristianismo. Pues hubo otros factores. Por ejemplo, el Imperio Carolingio, que estaba al sur, pues era un socio comercial importante para los vikingos, y la cuestión es que bueno, pues el Imperio Carolingio pues en cierto momento dijo que no quería comerciar con gente que no fuera cristiana. Por lo tanto, pues los vikingos se tenían que bautizar.
¿Qué pasa? Pues que a lo mejor en la corte del rey Luis pues había una especie de bautizos express, por así decirlo. Entonces había una especie de colas muy largas en las que había pues daneses y vikingos pues esperando a ser bautizados. Claro, ¿qué pasa? Que para este bautizo, pues se les daban una serie de ropas blancas a los bautizados. ¿Qué pasa? Que la cola iba siendo cada vez tan larga, que tanta gente quería bautizarse así de boquilla, por así decirlo, que al final pues se fueron quedando sin ropas blancas. Y al final dijeron pues los cristianos, pues vamos a dar estas robas que están un poco más sucias, pero yo creo que puede valer. Y pues se quedaron después sin ropas sucias. Al final, pues aquí tenemos unos harapos y tal, que a lo mejor pues puede valer para lo que necesitamos ahora. ¿Qué pasó? Que había una vez un danés que pues estaba ya haciendo cola, le dan este harapo y dice, mira, yo me he bautizado miles de veces y nunca me han dado un harapo tan terrible como esto no puede ser, esto es una vergüenza. Entonces pues digamos, esto realmente pues habla un poco del pragmatismo de los vikingos, los nórdicos en este momento, que dice, si el requisito para que yo comercie contigo es que me bautice, yo me bautizaré, no tengo problema. Y luego pues por ejemplo hay también otros objetos, otros artefactos, como pues por ejemplo una muñeca de un niño que está hecho pues modelado pues en una especie de piedra muy moldeable, que tiene pues inscrita tanto la cruz como el martillo. Entonces martillo de Thor. Entonces esto pues te habla un poco de lo que es el pragmatismo nórdico. Esta es una muñeca que pues fue realizada, por así decirlo, por el herrero, que seguramente fuera alguien pagano, pero que dijo, yo aquí le pongo los dos símbolos de estas religiones y a mí, mientras a mí el cliente me pague después, a mí me da igual. Y luego pues por supuesto también cuando se habla pues por ejemplo de la conversión de Islandia, que Islandia se convierte al cristianismo porque se habían producido luchas entre la facción cristiana y la facción más pagana para ver pues cuál iba a ser la religión dominante, y llega un momento que dicen, tenemos que estar unificados bajo una misma religión, y básicamente un santón pues se aísla durante un día, durante varios días, y al final dice pues se me ha revelado que tenemos que convertirnos al cristianismo. Pero aún así, después de eso se les dice a los paganos, que sepáis que todos somos oficialmente cristianos ahora, pero si queréis continuar con vuestras prácticas antiguas de comer pues carne de caballo, de exponer a los niños al frío pues para matarlos, podéis seguir haciéndolo, pero hacerlo en silencio, porque ahora somos oficialmente cristianos. Entonces pues digamos que siempre fue un proceso en el que el pragmatismo abundó. Más allá del Valhalla, ¿cuáles eran las creencias sobre el más allá para la gente común? ¿Había diferentes destinos después de la muerte según el estatus o de la forma de morir? Yeah, so this is a really important one because Sí, es una pregunta muy importante, y también hay que decir que las fuentes principales para responder a esta pregunta son relativamente tardías. Por ejemplo, normalmente son fuentes del siglo XIII, que es ya pues, cuando ha acabado la época vikinga, sobre todo de Snorri Sturluson, que pues, se produce en Islandia, y pues que nos habla de lo que es el Valhalla, que el Valhalla es una de las salas en la que se recibe a los guerreros caídos en combate, guerreros afortunados caídos en combate. Al final, digamos, Valkyria, que como sabemos en quienes reciba a estos guerreros, Valkyria, la etimología Valkyria quiere decir las que eligen a los muertos. ¿Por qué eligen a los muertos? Bueno, pues porque en la mitología vikinga, al final de los tiempos se producirá el Ragnarok, que es una colisión apocalíptica en la que pues los guerreros tendrán que enfrentar a los gigantes y a las diferentes fuerzas en este momento del fin del mundo. Luego hay otro salón aparte del Valhalla en el que van la otra mitad de los grandes guerreros, que es el Folkvanger, y en este caso pues son recibidos por Freya. También sabemos que sobre el ultramundo nórdico pues sabemos que hay un lugar que es, por así llamarlo, el Hel, que podría ser un poco parangonable al infierno, y que bueno, pues para no caer al Hel, porque el Hel está al fondo de una ladera llena de hielo. Entonces pues se dice que si no se quiere caer al Hel hay que ponerse pues crampones en los zapatos. Y en este sentido pues por ejemplo a veces encontramos restos en las tumbas de gente que lleva estos crampones, y decimos no es porque sea invierno, sino para evitar caer en al Hel. Y por ejemplo hay restos arqueológicos de una tumba del año 824, sobre todo pensamos que son de hechiceras, en el que bueno pues digamos es un entierro en el que hay un bar que hay, sabemos que es del mes de abril, porque básicamente pues hay manzanas, y por supuesto no estamos hablando de una época invernal, y los caballos que forman parte de este enterramiento
tienen crampones en lo que son pues la zona de los pies. Esto de nuevo es para que no les conduzcan al Hill. Sí, pero al final del Valhalla, por ejemplo, que hemos estado hablando, sí que es verdad que las fuentes sobre todo son más o menos tardías, pero sí que tenemos fuentes anteriores, por tanto sí que podemos pensar que es una creencia que tenían en la época vikinga. El Valhalla, como he dicho, era el lugar al que iban los guerreros y los reyes, y a veces se dice esto de, bueno, limpiad la sala de los banquetes, que viene un gran guerrero y tenemos que recibirlo. También sabemos pues de la actualidad de estas creencias vikingas, pues por ejemplo por las piedras pictóricas de Gotland en la actual Suecia, es una isla, la actual Suecia, en el que bueno pues parece que sí que se habla se representa este mito. Pues por ejemplo hay caballos con 8 piernas, que bueno pues el caballo con 8 piernas es Limnir, que es el caballo de Odín. En otros parece que hay una serie de mujeres que reciben al guerrero con cuencos de hidromiel, así que bueno pues podemos pensar que son gente que ha sido recibida en el Valhalla, así que efectivamente sí que se crean este tipo de cosas. Nosotros vemos a los vikingos con cascos con cuernos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué estereotipos sobre los vikingos son los más difíciles de desmontar? ¿Y cómo lo abordas en El oro de los vikingos? So the hard one is the horned helmets. Sí, al final este tipo de mitos siempre son difíciles de desmontar. Y además yo en este caso del casco con cuernos, yo he de decir que a veces abandono el mito, porque cuando estoy firmando libros, pues a veces pues hago un dibujito vikingo y pues la forma de identificarlo es poner este casco con cuernos. Así que bueno, pues culpable en ese sentido. Pero bueno, sí, este casco con cuernos viene ya pues de la época decimonónica, también pues de lo que son los vestuarios de Wagner, etcétera. Sí que es verdad que con respecto a los estereotipos sobre los vikingos hay que tener cuidado, porque algunos sí que son ciertos. Por ejemplo, los vikingos pues eran muy violentos. Es verdad que no todo eran pescadores ni granjeros. La violencia era importante en la sociedad vikinga. Pero lo que sí que creo que es importante es pues romper ese estereotipo de que, bueno, digamos, era una sociedad monolítica en la que todo el mundo hablaba la misma lengua, creía en lo mismo, venía del mismo lugar. No, la realidad es mucho más multifacética e interesante, y bueno, pues el mundo vikingo estaba en contacto con multitud de culturas, a veces por buenas razones, a veces por malas razones, pero al final lo que nos queda es esta visión de un mundo pues más amplio y más multifacético de lo que solemos imaginar. Eleanor Barraclough, acabas de publicar El oro de los vikingos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Ser Historia. Thanks so much, it's been a pleasure. Thank you, it's been such a pleasure for me too. Y muchas gracias también a Fernando Álvarez por habernos hecho de traducción. Un placer, gracias. Aumentan los comentarios sobre vos, Ana. ¿No os causan preocupación? Al contrario, Majestad. No me siento en absoluto incordiada. Me agradan, aunque sean mentira. ¿Acaso os preocupan esas voces del populacho? Por la parte que a mí concierne, ciertamente no. Si no hablaran de mis amoríos con vos, lo harían de la esposa de cualquier otro secretario. Prefiero que hablen de mí. Así no se olvidan de quién soy. Ana de Mendoza, princesa de Éboli. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia, pasamos de página en nuestro particular libro de historia aquí en la cadena SER, y lo hacemos como cada pocas semanas llevamos aquí a cabo en nuestro programa, entrando en esa sala de cine para hablar un poco de la historia del séptimo arte, y siempre lo hacemos de la mano de Guillermo Balmori, buen amigo y editor de Notorious. Guillermo, bienvenido una semana más a Ser Historia. Muchas gracias, gracias a ti, encantado. La propuesta que nos traes en esta ocasión está relacionado con un actor que tiene una historia enorme desde el punto de vista del cine, pero también desde el punto de vista más humano, desde el punto de vista social. Cuando él falleció en el año 1985, pues sirvió, ¿no?, para destapar gran parte de esa hipocresía y de esos miedos que había, ¿no?, en la comunidad gay por parte de esa afrenta, ¿no?, que había, que era el SIDA. Estamos hablando de Rock Hudson. Luego hablaremos
hablaremos de ello, pero este libro, El universo de Rock Hudson, abre, ¿no?, un poco el espectro de uno de los grandes actores del siglo XX. Él nació en el año 1925, falleció joven, con 60 años, relativamente joven, en el año 1985 por SIDA, y este Roy Harold Scherer Jr., que si decimos pues Roy Harold Scherer Jr. nadie sabe quién es, ¿no?, pues es uno de esos iconos del siglo XX, ¿no es así? Totalmente, es una de las grandísimas estrellas, de las más grandes estrellas en general, pero sobre todo en los años 50, y representa muy bien ese ideal masculino que había en los años 50, porque era alto, moreno, guapo, era un tiarrón, ¿no? Era un Tarzán, pero vamos, era... Sí, y sobre todo lo que era, fíjate, yo creo que además se le notaba mucho en la cara, era muy buena persona. Estuve las fotos de él y tiene cara de buena persona. Hay gente que transmite esto con la cara. Yo creo que él era uno de esos casos. Era muy querido por la profesión, fue muy buen compañero, muy querido por todos los que tuvieron a nivel personal y a nivel profesional que tratar con él. Y yo creo que esto dice mucho de él, y tuvo esa terrible experiencia, terrible mala suerte, terrible. Creo que es uno de los casos más, de una de las grandes tragedias, ¿no?, del Star System clásico de Hollywood, al ser no el primer actor, la primera celebridad a nivel mundial en declarar que tenía el virus del SIDA, cuando en aquella época, como sabes, estamos hablando del año 84, cuando él lo declaró, era mortal. Es decir, y tampoco se tenía muy claro cómo se transmitía, no se sabía si dándote la mano lo transmitías, había mucho mejunje en ese caso, y fue un tremendo para él, este hombre además que tuvo que reconocer, a la vez que reconocía el SIDA, tuvo que reconocer lo que siempre había querido ocultar con uñas y dientes, y le había salido bien además, que era su homosexualidad, ¿no? Hay veces que se le toma como un icono gay, como un icono, y es verdad que lo es curioso, porque sí que lo es, efectivamente, evidentemente lo es, pero lo es de algún modo involuntariamente, porque él nunca quiso, digamos, sacar el esto, ¿no? De hecho, para él fue un trauma tremendo, y es curioso porque fíjate que incluso amigos íntimos, no, pero conocidos de él, no lo sabían. Es decir, la industria lo tapó de una manera. Fíjate, es muy triste este caso, porque tuvieron que sacrificar a otro actor, ¿no?, a George Nader, tuvieron que sacrificarlo para que la prensa no atacase a Rock Hudson. Les dieron una presa con la cual cebarse y se cargaron la carrera de este actor, que hoy en día no lo conocemos, precisamente porque se lo cargaron, para que la prensa respetase a Rock Hudson en este sentido. Y es una historia realmente muy trágica, porque él dio toda la fortuna que él tenía para poder curar una enfermedad que no se podía curar, ¿no? Uh-huh. Además, claro, es una sombra oscura que le persiguió pues prácticamente desde el inicio de su carrera, ¿no? Ya en los años 50 hubo ya los primeros rumores, pero bueno, para romperlos él se casó de aquella forma, ¿no? Sí. En el año 1955 con Phyllis Gates, el matrimonio duró cuatro años, pero bueno, sirvió un poco para que los periódicos y la prensa de aquella época pues no se cebaran en la vida privada de que nada tendría que importarle a nadie, ¿no? Pero que en aquella época, estamos a mediados del siglo XX, bueno, pues la sociedad era la que era, y preferían sacar a flote estas cosas en vez de hablar del buen hacer como actor y artista de Rock Hudson, ¿no? Fíjate, estás hablando tú efectivamente, los rumores empezaron desde el principio, cuando él empezaba ya, y de hecho no pudo haber empezado esa carrera en la revista Confidencial, que es la revista, digamos, de chismorreos de aquella época. Pactó este tema ya desde el principio, ¿no? Porque le veían tal potencial como estrella, además era tan masculino, que digamos, ellos pensaban que no iban a tener problemas, ¿no?, con ocultar esto, y así era el pensamiento de aquella época, ¿no? Lo que se llevaba. Tú fíjate que la parte bonita de todo esto, está de acuerdo con ello, cuando él por fin dice esto, que es homosexual, que para él es un palo tremendo, y piensa que la gente que le ha estado siguiendo le va a dejar, y que va a ser un chasco para todo el mundo que le seguía, porque sí que es verdad que era el emblema, ¿no?, de la masculinidad, porque lo era, acuérdate, por ejemplo, de Gigante, ¿no?, de estas películas en las que era este hombre tan... Pues él, fíjate, cuando vuelve después del hospital a su casa a morir, porque regresa para morir, de repente se da cuenta que ha recibido más de 30.000 cartas, que se dice pronto, más de 30.000 cartas de gente apoyándole. Claro que sí. Y esto le hace reflexionar y decir,
igual tenía que haberlo dicho antes, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué he recibido más cariño ahora? Sí. Fíjate que he recibido cariño durante toda mi vida, porque ha recibido muchísimo cariño. Era un ídolo, más que un actor, era un ídolo de jovencitas y de todo el mundo. Primero lo fue de jovencitas porque era un actor juvenil, luego lo fue de la población más adulta, pero era un auténtico ídolo. Bueno, pues contra lo que él podía pensar de que decir aquello, que es verdad que en los años 50 hubiese acabado con su carrera, porque esto es verdad, le hubiese restado esos apoyos ya en los años 60 o 70 que él siguió empeñado, lógico es, porque precedentes había de las desgracias que había habido por desgracia con otras personas, él se dio cuenta de repente del gran amor que estaba recibiendo y no se lo esperaba. Y esto es la parte bonita, yo creo, de esta historia. 30.000 cartas, fíjate. Además, él tiene que ser recordado más que por esa anécdota, que habría que decirlo así, aunque desde el punto de vista personal y social, pues lógicamente tuvo mucho hincapié, ¿no? Pues lo decías ahora, ¿no? Como películas como Gigante, Adiós a las armas, que son grandes clásicos que se han convertido, pues eso, en grandes pantallas para que Rock Hudson triunfara como una estrella, ¿no? Que tiene una filmografía excelente. Estamos hablando, fíjate, primero empezó con el cine de aventuras, con westerns como Winchester 73, en la cual hacía de indio. Fíjate. Luego está Tierras Lejanas con Anthony Mann, luego pasó a la aventura, El Capitán Panamá, Traición en Fort King, un montón de películas de aventuras, La Espada de Damasco, películas incluso, mira, hizo este género arábigo que le gustaba tanto a la Universal, se vistió pues eso, con esa espada mítica en esos ambientes arábigos que le gustaba al estudio. Empezó con ese cine de aventuras maravillosamente bien hecho, con ese color que todos recordamos, Technicolor maravilloso. Luego se fue al melodrama, fíjate, fue la estrella preferida de Douglas Sirk, con Obsesión, Solo el cielo lo sabe, Escrito sobre el viento, Ángeles sin brillo, todas obras maestras hechas por Douglas Sirk. Y después, una vez que había tratado eso, pasó a ser uno de los reyes de la comedia junto a Doris Day, ¿te acuerdas? Confidencias a medianoche, Pijama para dos, No me mandes flores. Howard Hawks lo dirige en la que para mí es la mejor película de Howard Hawks y un clasicazo que es su juego favorito en aquella película en la cual hacía de un pescador que no sabía pescar. Todo el mundo pensaba que es una obra maestra, ¿no? del cine. Luego, ya con la madurez, hace incluso Plan Diabólico, que es una película de John Frankenheimer súper extraña, de un hombre que le cambian la cabeza con una operación y pasa a ser otra persona diferente. Es decir, hizo prácticamente de todo y todo lo hizo bien. Era estupendo, es que era un tío estupendo. Como actor, que mucha gente dice, bueno, estos actores que son guapos a veces parece como que se les ataca, porque yo, para mí, realmente era muy buen actor. Es que te lo crees todo lo que hace y insisto, brilla en todo, en la aventura, en el western, en el melodrama, en la comedia. Bueno, sus películas con Doris Day pues han pasado, inauguraron un género en sí mismo que se llama comedias de teléfonos blancos, ¿no? Se llama, que eran esas películas, digamos, ingenuas, que eran un poco la guerra de sexos. Y que, por cierto, Doris Day, tú fíjate qué gesto tan bonito tuvo con él, porque cuando no se sabía si el SIDA cómo se transmitía, él estaba rodando en aquel entonces Dinastía, ¿te acuerdas? Sí, la serie de televisión, sí. Pues Linda Evans, que era su compañera y con la cual había tenido escenas de amor y de besos, apareció repudiándolo, diciendo que cómo había permitido eso, que, bueno, claro, miedo es libre, ¿no? Y en aquella época no se sabía. Repudiándolo y diciendo que cómo había permitido, una vez que él sabía que tenía esto, haber hecho esas escenas de besos con ella. Después de esta declaración, y cuando muchos actores empezaban a boicotearlo, Doris Day, que estaba retirada ya y que solo había hecho con él estas 3 películas, pero 3 películas míticas, salió, insisto, sin saber cómo se transmitía esto, abrazándolo, besándolo en una rueda de prensa, cogiéndole de la mano y siendo humanísima con él, ¿no? Claro. Y esto nunca lo olvidaría. Lo mismo Elizabeth Taylor, que recuerdo que Elizabeth Taylor recibió el Príncipe de Asturias por su ayuda al SIDA, por su ayuda a la lucha contra el SIDA. Pues ella había trabajado con él en Gigante y una de las causas por las que ella se volcó tanto fue Rock Hudson. Es una historia fascinante, ¿no? Hoy, por suerte, esas referencias han cambiado, aunque el otro día, pensando yo, ¿no?, en la figura de Rock Hudson, él quizás tendría que haber dicho antes que era homosexual. Bueno, pues no lo sabemos, ¿no? Es una cosa muy personal y personal y sobre todo es que no es la época de ahora. Es que claro. No tiene nada. Pero sí que es cierto que ahora estamos ya en pleno siglo XXI y no hay que decirlo ni tampoco esconderlo. O sea, cada uno es... Yo recuerdo... eso por supuesto, claro. O sea, pero fíjate lo bonito que es que hoy en día, contra lo que él pudiera imaginar, claro, seguramente, es un emblema de muchas cosas, y él, incluso y sin saberlo, es un icono gay para mucha gente. Él vivió esa homosexualidad de una manera... Bueno, hay muchos documentales que yo invito a la gente a verlo, incluso su biografía. Él escribió, no la escribió él, pero dictó la biografía a una persona, lo mal que lo había pasado y demás. Es muy interesante
de no saber sobre él, pero visto hoy que esa negatividad, que no era en realidad negatividad, él lo veía como negatividad, ya no se ve, bueno, pues poder disfrutar de él como lo estamos disfrutando, poder ver, si él lo está viendo desde el cielo, por así decirlo, tiene que estar muy contento, ¿no? de cómo se le ve hoy en día, porque se ha unado todo, el chico guapo, el chico alto, el buen actor, las películas estupendas, el homosexual, que vivió esa vida por desgracia para él, pero que hoy está superado y que la gente lo ve como incluso algo positivo, que es lo que al fin y al cabo él aportó, ¿no? Esa positividad, porque desde su desgracia y su experiencia negativa, creo que bueno, el que él lo dijera en su época tuvo que ayudar también a mucha gente, ¿no? Desde luego abrió el camino a muchas personas, y hoy lo de la homosexualidad pues no hay que esconderlo ni tampoco pregonarlo, claro. Cada uno que haga lo que quiera, cada uno hace lo que quiere y él lo hizo así. Y hay que buscar esa normalidad, o sea, y una vez recuerdo en una entrevista que yo hice en Ser Historia, ¿no? de Alejandro Magno, fuera de micrófono, el entrevistado me decía que le llamaba la atención que en una exposición de Alejandro Magno que había visto en París, que no se había hecho hincapié ni se había dicho nada de que fuera homosexual. Y digo, bueno, pues a lo mejor le gustaban las pipas de girasol y no hay que ponerlo. Es que esas cosas no aportan absolutamente nada. Nosotros en esta entrevista sobre Rock Hudson hemos hablado de ello porque fue un momento clave para poder entender, ¿no? Desde el punto de vista social, desde el punto de vista casi político, ese paso que había, ¿no? en aquella época, en los años 80. Pero hoy da igual que alguien se presente como una cosa o la otra. Es que aquí lo grave fue el SIDA, más que la homosexualidad. Lo grave es que la homosexualidad de él, o sea, la declaración de la homosexualidad de él fue aparejada a la del SIDA. Tuvo que decirlo. Bueno, podrían no haberlo dicho también, podría haber dicho que tenía SIDA y no decir que era homosexual, pero él consideró que tenía que decirlo, pues no sé si o lo asesorarían así o lo decidió él mismo, ¿no? Pero claro, es decir, si simplemente hubiese sido un homosexual como otros ha habido en Hollywood, pues no sería tan importante. Lo importante aquí es que fue un bombazo, no tanto que dijera que era homosexual, sino que dijera que tuviera SIDA, porque ninguna otra celebridad, insisto, no ya en cine, ni en política, ni en deporte, nadie lo había dicho todavía, lo había declarado, y fue la primera persona que lo declaró en unos tiempos en las cuales, acuérdate tú cómo era, es decir, es que era como, parecía que iba a acabar diezmando a la humanidad, ¿te acuerdas? Que había mucha gente que moría. Es como Filadelfia lo tratan, ¿no? Que es que era un terror. Hoy, gracias a Dios hoy no lo es, pero es que lo era, claro. Nos quedamos con todo ese trabajo enorme de Rock Hudson, con películas como Gigante, Adiós a las armas, No me mandes flores, Pijama para dos, que es buenísima también, desde luego que sí. Todo esto lo podéis encontrar en este libro, El universo de Rock Hudson, publicado por Notorious, cuyo editor Guillermo Balmori ha compartido con nosotros estos minutos de radio aquí en esta sala de cine. Guillermo, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a ti. Estoy al pie de la escalera. Las patas de la nave están enterradas en la superficie, como a 3 o 4 centímetros. Aunque la superficie parece ser muy granulada, cuando te acercas es como si fuera polvo. Voy a pisar ahora fuera de la nave. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. ¿Estamos dispuestos? ¿Qué abusos existen que César y su Senado deben corregir? Muy alto, muy grande y muy poderoso César. Metelo Cimber depone a tus plantas un humilde corazón. Debo advertirte, Cimber, que esas rastreras genuflexiones pueden conmover a un hombre ordinario y transformar las sentencias y decretos en un juego de niños. No te ilusiones pensando que César lleva una sangre tan mezquina que pueda cambiar su calidad con lo que hace palpitar al imbécil, es decir, con dulces palabras, humillantes reverencias y bajas adulaciones serviles. Tu hermano está desterrado por un decreto. Si postrado a mis plantas ruegas y adulas por él, te aparto a un lado como a un perro.
Sabe que César no es injusto ni sin causa se dará por satisfecho. No hay ninguna voz más digna que la mía que suene más grata a los oídos del gran César para pedirle el retorno de mi hermano. Nos gusta siempre empezar todos los temas que tratamos en Ser Historia tirando de archivo documental, archivo cinematográfico y buscando también las curiosidades, ¿no? Que no sea siempre lo más conocido, lo más vistoso. Escuchábamos ahora un fragmento de la película Julio César del año 1953, en donde se recreaba de una forma muy poética, también hay que decirlo, la muerte de Julio César. En los próximos minutos, aquí en Ser Historia, en nuestro particular libro de historia, vamos a hablar de uno de los aspectos, podríamos decir casi que culturales, de la antigua Roma, que es todo aquello que está relacionado con la violencia, con la muerte, con la sangre. Precisamente el título del libro que tenemos sobre la mesa de nuestra máquina del tiempo es Roma Sangrienta, publicado por Roca Editorial, cuyo autor, Pedro Huertas, ya nos atiende. Pedro, bienvenido a Ser Historia. Muchas gracias, muchas gracias. Vengo un poco cubierto en plan, como lo que llevan los carniceros, por si acaso salpica alguna cosa. Muy bien. Pedro, que a esta gente le gustaba mucho. Sí, desde luego. Pedro Huertas es guía de museos, es arqueólogo también, divulga como nadie la historia de la antigua Roma. En tu libro, Pedro, lo primero que te quería preguntar, bueno, es una suerte de true crime, ¿no? De crimen verdadero. Yo soy muy fan de este tipo de documentales, de series de televisión, en donde se sigue la investigación de casos reales por los protagonistas, la policía. En este caso contamos con fuentes clásicas de coetáneos, contemporáneos o gente que ha escuchado, ¿no?, en generaciones posteriores lo que pasó en relación a los asesinatos. Tu libro es una especie de true crime histórico centrado en la antigua Roma, ¿no? Sí, lo que hemos intentado un poco es coger casos reales, ¿no? Porque ensayo, no es novela, ¿no? Coger casos reales que sucedieron en la antigua Roma. Me dejé unos cuantos en la estocada, nunca mejor dicho, y llevarlo un poco al relato, ¿no? Decir, bueno, pues esto pasó así, tenemos estas pruebas, tenemos estos autores o estos personajes que aparecen, no aparecen. Hay cosas que faltan, porque claro, cuando nos lo llevamos a la antigüedad, y eso lo sabes tú también perfectamente, cuanto más nos alejamos del presente, mucho más difícil que nos acerquemos a las cosas ¿no?, conociendo realmente cómo pasó. Entonces es un poco difícil porque las fuentes con las que contamos, aparte de la arqueología, las fuentes históricas son a veces parcas en algunas cosas, en algunos de los casos y tal, pero bueno, por lo menos lo hemos intentado. Desde luego. Además, lo comentaba yo ahora en la introducción, la cultura romana, la historia de Roma está plagada de acontecimientos muy violentos. Hay que pensar un poco en ese contexto, evitar el presentismo, pero no nos deja de llamar la atención la violencia que había en las calles, en la clase política, en realidad en todos los estratos de la sociedad en la antigua Roma. Sí, la verdad es que es muy curioso porque, claro, cuando mucha gente piensa en la antigua Roma, piensa en la palabra civilización o cultura, por ejemplo, ¿no? Yo entiendo que pueden no ser más o menos violentos que el resto de sociedades que le rodeaban, ¿no?, en su época. Pero sí es cierto que con Roma tenemos como eso. A veces cuesta un poco, a mucha gente le cuesta aceptar el que, por ejemplo, en antigua Roma, si no eras aceptado por tu supuesto padre cuando nacías, te podían tirar al cubo de la basura, casi literalmente. Jerry Toner, que es un autor, profe, creo que es de Cambridge o de Oxford, que es bastante prolijo a nivel de ensayo, llega a decir en su ensayo Infamia, que tradujo aquí Despertaferro en España, que los romanos que leían de sí mismos que eran auténticos hijos de tal, ¿no? Y desde su fundación, Rómulo matando a Remo, ¿no?, el tema de los hermanos, que luego lo vamos repetido en el Imperio, con Geta y Caracalla, por ejemplo, que salen en el libro y tal. O cuando vamos a episodios de guerras y vemos, por ejemplo, a Julio César aniquilando a 250.000 de personas con los usípetes y los ténteros y tal, te das cuenta realmente de la magnitud que tiene la violencia dentro de su paradigma o de su manera de ver la vida.
Claro, muchas veces no me canso de repetirlo. La gente que me oiga ahora dirá otra vez con la misma historia. No, es que me gusta incidir en ello, ¿no? Siempre ese presentismo ahora nos hace ver que, por ejemplo, los españoles, cuando llegamos a América, que cometimos un genocidio, digo, no, perdona, es que era lo normalizado en aquella época, la violencia estaba totalmente extendida, y si echamos por tierra figuras como Hernán Cortés o Pizarro, habría que hacer lo mismo con los próceres o los popes o los padres de la patria en Occidente como Alejandro Magno, Julio César, todo el mundo. Ninguno de estos iba llamando a la puerta, ¿no?, de los lugares que iba conquistando, pidiendo permiso para entrar, ¿no? Iban cortando cabezas allá por donde iba, ¿no? Esa violencia estaba muy institucionalizada, ¿no? Sí, además lo ven en todas las capas sociales, como bien decía antes, porque en la misma vida política, el último siglo de República Romana, por ejemplo, antes de que llegue Octavio, se convierta en Augusto y proclame el Principado, lo que la gente conoce como el Imperio, es guerra civil tras guerra civil tras guerra civil, ¿no? Hay un episodio del libro que es sobre precisamente la guerra sertoriana y la destrucción de Valentia y tal, y ahí se ve perfectamente en cuanto la gente, los arqueólogos que excavaron el actual yacimiento de la Almoina, que se puede visitar en Valencia, perdón, y sacaron 14 cuerpos descuartizados, algunos empalados, quemados. De hecho, los dejaron ahí a la intemperie. Toda la zona se quedó abandonada durante más de 100 años. Es una hostia de realidad, básicamente. Totalmente, desde luego. Es un choque frontal absolutamente demoledor. Sin embargo, te quería preguntar, ¿la violencia quizás está más institucionalizada en las clases más elevadas, no tanto por ser violencia, sino por ser casi una herramienta política? Pues eso es posible. Lo que pasa es que cuando nos acercamos, por ejemplo, vamos a decir la gente normal, ¿no? Las clases o los niveles más bajos de la sociedad romana, hay a partir de la base, por ejemplo, de que para ellos los esclavos no son personas, son como juguetes o animales de compañía, que es una cosa que nos cuesta aceptar muchas veces, ¿no? Porque nosotros vemos seres humanos, incluso esclavos que se liberan y que luego tienen una vida libre y tal, ¿no? Pero sí es cierto que, sobre todo, el poder siempre utiliza la violencia de una manera que, claro, quien gobierna pone las leyes. En la época romana, quien pone las leyes te dice hasta aquí y de aquí para adelante puedo hacer lo que me dé la gana. Entonces, claro, eso a ellos como que les da, digamos que tienen potestad, ¿no?, para hacer lo que quieran una vez que están gobernando. Por ejemplo, me viene a la cabeza un poco las campañas que se hacen en Germania después de Teutoburgo. Teutoburgo es la batalla esta famosa del año 9 después de Cristo, de septiembre del año 9, de época de Augusto, en la que se pierden las famosas 3 legiones, que bueno, hay algunas publicaciones ahora que eso lo contradicen un poco, pero bueno, partiendo de esa base. Y luego la contra que se realiza en los últimos años del reinado de Augusto, con las campañas de Tiberio y de Germánico, hasta la batalla de Dictaviso, son bestiales. O sea, también es cierto que luego pasa una cosa que sigue pasando hoy en día, la deshumanización del contrario. Si nos leemos autores como Suetonio, Tácito y luego más tardíamente Dion Casio, Historia Augusta, ¿no? Cuando Tácito habla de la Germania, te está creando un arquetipo, un prototipo del contrario, del germano, del salvaje, ¿no? Para que la persona que lo está leyendo deshumanice a quien está al otro lado de la frontera, y si alguna vez se encuentra contra alguien, se encuentra enfrente a esta gente, directamente vaya a cargárselo, ¿no? Con lo cual también desde esas capas Tácito es un señor que está a nivel social bastante superior, se fomenta la creación de arquetipos para que a ti no te duela. Uh-huh. Hay algunos protagonistas de la historia cuyo relato que ha trascendido hasta nosotros, ¿no?, como Nerón o Calígula, son fuentes escritas principalmente por sus enemigos, ¿no? Y bueno, ya en las últimas décadas se ha intentado corregir estas interpretaciones más que problemas que hay alrededor de la figura de Nerón, ¿no? Yo incluso he llegado a leer que, más allá de todo lo que se ha dicho de Nerón, que quizás fuera uno de los mejores emperadores que ha tenido nunca Roma, y de Calígula casi podríamos decir lo mismo, ¿no? Pero precisamente esas fuentes tan contrarias a ellos es lo que ha generado esos aspectos más belicosos y más intransigentes en sus figuras políticas, ¿no? Sí, porque además luego
cuando tú haces un sondeo a nivel popular, bueno, ¿qué conocemos sobre Nerón, no? Eso me gusta hacerlo mucho en las visitas guiadas porque precisamente en el Museo del Foro aquí en Cartagena tenemos restos de una escultura posiblemente de Nerón y a la gente le pregunto, bueno, ¿y qué sabemos de Nerón? Claro, normalmente la gente que sabe un poco de historia o que le gusta y tal, te empieza a decir, estaba loco, quemó Roma, ¿no? Tocaba la lira mientras que Roma ardía y luego le echó la culpa a los cristianos y tal. Digo, muy bien. Quo Vadis en estado puro, ¿no? Claro. Todos hemos visto a Peter Ustinov diciendo una lágrima por mí y una lágrima por Roma en Quo Vadis. Entonces cuando les digo, miren, es que eso es una visión de una película, creo que del año 50 o 59 o 52, por ahí creo que, porque hay, de Quo Vadis hay varias películas, incluso una de cine mudo, de 1913. Digo, eso es una visión de una película de los años 50 basada en una novela del siglo XIX. Claro, entonces, porque en Roma está la iglesia, el Quo Vadis, que es la historia, la supuesta leyenda que hay alrededor de esa iglesia es la que le sirve un poco de piedra de toque al autor de Quo Vadis para escribir la novela, que estuve una de las veces que fui a Roma. Entonces, claro, se quedan un poco como, ¿what? Digo, a ver, obviamente el poder muchas veces corrompe a las personas. Cuando tú tienes un poder en el que tú eres el mandamás y haces lo que te da la gana teóricamente, ¿no? Te puede llegar a corromper. Hoy en día tenemos figuras, creo yo, de sobra conocidas a nivel totalitario en el mundo que nos puedan un poco, ¿no? Nos puede dar un poco una visión de tal, ¿no? Eso lo llevamos a la antigüedad y obviamente esta gente tendría sus excentricidades como la tiene todo como se tiene actualmente. Pero luego sí es cierto que, claro, en el caso de Nerón tenemos a Suetonio, que es un señor que escribe cuando Nerón lleva 50 años muerto o 40 años muerto, una biografía fundamentada en lo que su familia, que son gente, también senadores, tal, ¿no? Le ha ido contando o ha ido recopilando. Tenemos a Tácito, creo que habla de los 4 emperadores por ahí. Tenemos a Dion Casio, que escribe ya 100 y pico de años más tarde, ¿no? Claro, la visión que van a dar ellos en el momento en el que un emperador tiene un encontronazo con el Senado, la biografía que se va a escribir de ese emperador, independientemente de que lo hiciera bien o mal o no, va a ser negativa totalmente. Y luego el caso más flagrante, la historia Augusta, que crea una serie de biografías desde la época, creo que de Adriano a Diocleciano más o menos. Estamos hablando desde siglo II, III después de Cristo, ¿no? Todos esos emperadores que, sobre todo en la noche militar y tal, que hablan mal de Adriano. Entonces, por ejemplo, hoy en día Adriano lo tenemos como el emperador constructor, ¿no? El muro de Adriano, la villa de Tívoli, la reforma del Panteón de Agripa, ¿no? Pero para la gente de la historia Augusta era un mal emperador, precisamente porque tuvo un encontronazo con el Senado. Entonces, claro, es como, ¿qué ha pasado aquí? Sí, no, todo se tergiversa, ¿no? Y depende un poco del prisma en el que observes la historia. Por eso siempre digo que la historia no es una ciencia exacta y es la única ciencia en donde 2 más 2 no suman 4, sino que suman 5, porque depende un poco del autor, del que cuente el relato, ¿no? Tenemos constancia, yendo más allá a través de las fuentes. Yo no sé si en aquella época, como estaba tan normalizada la violencia, a lo mejor la muerte de 1, 2, 3 o 10 ya no era nada extraordinario, ¿no? Pero conservamos los nombres de lo que hoy podríamos llamar asesinos en serie, criminales que fueran buscados, que se adscriban un poco más a ese concepto que nosotros tenemos en la actualidad de estudio criminal. Lastimosamente no. Aunque sí que hay algún personaje que otro que aparece en el libro que un poco, yo casi lo tiraría de asesino en serie. Hubo un par de historias que me dejé fuera, por ejemplo, porque eran supuestos asesinos en serie que luego realmente no existía tal asesino. Decían en época, creo que era de Cómodo, que había un asesino o un complot de asesinos que mataban a gente por Roma, echándole veneno a agujas de coser y cosas de así, ¿no? Una cosa ahí rara. O agujas del pelo o algo de esto. Y luego resulta que, claro, en época de Cómodo hubo una epidemia, la famosa epidemia por la que murieron Lucio Vero, que fue emperador con Marco Aurelio, y por la que también murió Marco Aurelio, se llevó por delante a un montonazo de gente y parece ser que lo que se creó fue el relato en torno a unos supuestos asesinos en serie que habría por Roma, para paliar un poco el tema del tema de la epidemia. Creo que decía Herodiano
en que llegaban a morir 4.000 personas a la semana o por ahí en Roma, en una época bastante importante de la epidemia. Pero luego tenemos un personaje que es Herodes Ático, que aparece en el libro y tiene un capítulo propio. Bueno, el capítulo lo tiene su señora mujer, que es un señor que alrededor de él sí que hay varias muertes. Está el de su propia mujer, que él mandó a asesinarla y esto es bastante duro y me costó bastante escribirlo, porque mandó a un secuaz suyo a que le diera una paliza en la puerta de su casa estando embarazada de 8 meses. Y es bastante duro. Como el hermano de ella lo denunció y ahí hubo un juicio en el Senado en Roma, ¿no? Él tuvo que ir a Roma desde Atenas. Él ganó el juicio y la contestación a la sociedad de ganar ese juicio hecha por él fue construirse su Odeón, el famoso Odeón de Herodes Ático cuando subimos a la Acrópolis, ¿no? Ahí en Atenas y tal. Es un edificio que él se mandó a hacer después de ganarle el juicio a su cuñado, bueno, por así decirlo. Alrededor de él está la muerte de un hijo adoptivo que tuvo, que era casi una especie como de amante. También la muerte de las 2 hijas del señor al que él había encargado la muerte de su mujer, ¿no? Y todo eso en el entorno de este señor. No olvidemos que este señor fue uno de los maestros de Marco Aurelio. Él era el señor que daba clase a Marco Aurelio. Bueno, de tal palo de la astilla, casi, ¿no? De hecho, cuando mueren esas 2 muchachas, Marco Aurelio creo que tiene que hacerse cargo de la situación y llamar a la consulta y decir, oye, tío, ¿qué está pasando aquí? Todas estas muertes que en los últimos años alrededor de tu persona, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Es sobrecogedora la historia. Ya como última pregunta, Pedro Huertas, autor de este libro Roma Sangrienta, publicado por Roca Editorial. Quizás la parte más sangrienta de toda esa historia de Roma eran los espectáculos, ¿no? que había en relación a los gladiadores, a esas luchas, en donde estaba tan normalizado que hoy nos pone los pelos de punta, ¿no? Cómo se podía llegar a disfrutar de esos espectáculos. Y claro, en realidad estamos viendo de dónde venimos, ¿no? Roma es nuestro referente en el derecho, en la cultura, en la tradición, y fíjate cómo eran nuestros ancestros, ¿no? Qué salvajes, hay que decirlo con estas letras, ¿no? Con estos nombres, ¿no? Estos adjetivos. Sí, la verdad es que sí. Bien es cierto que yo creo que lo que más le gusta a la gente es como si fuera el morbo en sí, ¿no? Y eso, por desgracia, hoy en día con redes sociales lo vemos. ¿Cuántas veces no hemos visto a gente que cuando le están dando una paliza a una persona, en puesto de ir a ayudar o llamar a la policía, está grabando con el móvil? Efectivamente, sí. Entonces, claro, eso te lo lleva hace 2000 años y claro, no había móviles. Pero seguía estando. Una cosa que me gusta, que pienso y que digo de vez en cuando es que una cosa que nos une a todos los seres humanos, independientemente de la época en la que hayamos vivido, son los sentimientos. Y que ante problemas más o menos parecidos, dentro de nuestro contexto histórico y social y tal, vamos a responder de una manera más o menos parecida. Siempre con lo que tengamos a mano y tal, ¿no? Entonces todo el mundo ríe, todo el mundo llora, todo el mundo ama, todo el mundo odia. Entonces, claro, eso llevado hace 2000 años. Bien es cierto que los combates de gladiadores, por ejemplo, pues tenían su serie de árbitros, casi nunca era la muerte, pero a la gente le gustaba ir a ver las leches que se daban, básicamente. Era un combate por puntos, son deportistas de élite, etcétera. Pero también en el anfiteatro estaban las penas de muerte. Las damnatias bestas, por ejemplo, que te sueltan delante de como dicen, de los leones, ¿no? Como suelen decir. Para ver el espectáculo de ver cómo te defiendes, ¿no? O ver las luchas encarnizadas entre diferentes tipos de animales, ver las cacerías llevadas al anfiteatro, ¿no? Entonces era bastante violento, pero claro, hoy en día tenemos a gente pues, que te coge el móvil y te graba una pelea en puesto de ir a ayudar, pues es que es el mismo tipo de pensamiento. Sí, hay algunos arquetipos humanos que no han cambiado demasiado. Bueno, toda esta historia la podemos descubrir en este libro maravilloso, Roma Sangrienta, de Pedro Huertas, guía de museos, arqueólogo, que acaba de publicar con la editorial Roca Editorial. Pedro, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Nada, muchas gracias a ti y a toda la gente del programa.
Llegamos al final de este nuevo programa de Ser Historia. Como siempre, lo podéis escuchar completo a través de los podcasts de Ser Historia y de otros agregadores de audio. Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales y Nacho Ares, vuestro humilde servidor, delante del micrófono y en la dirección. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos seguimos escuchando dentro de una semana. Hasta pronto. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.